Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre de Radio Caracas Televisión, quiero darles la más cordial bienvenida a la segunda entrega del premio en materia discográfica más importante de Hispanoamérica. Señoras y señores, bienvenidos a la segunda entrega del Premio Ronda. Continuamos, señoras y señores. Yo esta noche voy a ser muy breve.
como debe ser. Solamente quería darles la bienvenida en nombre de Radio Caracas Televisión, ya lo hice al comienzo, pero no solamente a los que estamos esta noche en el Teatro Municipal de Caracas. Yo quería, y los que están por supuesto siguiendo la transmisión en Venezuela, yo también quería dar la bienvenida a ese público inmenso de América Latina que está hoy siguiendo el Premio Ronda, y ese público grandotote de los Estados Unidos que a través de la cadena S&N está siguiendo las incidencias de este premio internacional como es el Premio Ronda. Un saludo desde aquí, América entera. Esta noche es una noche muy linda porque vamos a premiar el talento, la dedicación, el arte de los artistas. Es una noche bella y que ustedes realzan con su presencia. Y voy a dejarles en compañía de las personas que van a ser sus anfitriones, los conductores de este programa. Dos figuras muy queridas y respetadas por toda Venezuela. Primero la dama, Judy Castillo. Está usted muy bella, señora. Y es una persona que ustedes quieren, aprecian y respetan. Un gran profesional del micrófono, el señor Napoleón Bravo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eladio Lares. En unos momenticos nada más le vamos a poder presentar esa gran emoción y alegría de todos los nominados y ganadores del Premio Ronda de Venezuela. Este es un galardón otorgado por la organización Ronda de Venezuela a todas aquellas manifestaciones de índole musical, nacional e internacional. Y por supuesto, suerte a todos. Y hoy que nuestros artistas venezolanos ya son internacionales, un recuerdo para aquellos que hicieron posible que la industria disquera y la industria de la televisión creciera hasta convertirse en latinoamericana, en universal. Ya no estamos en los tiempos de Lino Lamar, ni María Teresa Costa, ni los cantores del trópico, ni en los tiempos en que nuestro primer venezolano ídolo latinoamericano solo difundía su música, su estilo, su calidad por el mundo, como eran los años 50 con Aldemaro Romero y su Dinner in Caracas en el 53, o con Alfredo Sadel. Estamos en 1986, cuando la industria del disco venezolano es internacional y cuando la industria de la televisión, a través de las telenovelas, presenta a nuestros artistas, nuestros actores, actrices y cantantes en América Latina y en el resto del mundo, porque hasta en Corea se escucha y se ve la imagen del artista venezolano. Por lo tanto, el premio Ronda no es un premio nacional, es un premio internacional. Y los ganadores de esta noche serán noticia en toda América Latina porque son conocidos en toda nuestra América. Tenemos 3 renglones: calidad, popularidad y ventas. Vamos a iniciar la premiación con el renglón ventas. Estos datos han sido suministrados por los mayoristas de los discos y por las grandes compañías disqueras venezolanas. Vamos entonces a llamar a la primera pareja de estrellas que van a compartir con nosotros este trabajo. Vamos a llamar a una gran y talentosa actriz, joven y hermosa, Mariela Alcalá. Y también a otra estrella grande, Franklin Virgüe. Buenas noches. Buenas noches. Queremos felicitar a la organización del Premio Ronda, también felicitar y dar las gracias al Bloque de Armas, a la revista Ronda y muy especialmente a su directora Gloria Fuente, a su personal periodístico, a todo el personal que compone esta revista o que hace esta revista. A continuación vamos con el rubro ventas. Grupo Juvenil Nacional, nominados: Aditus, Daiquiri, Adrenalina Caribe, Tú tienes la culpa de todos mis males y esto me pasa. Europea.
Y el ganador es... Daiquiri. Lo entrega Gloria Fuentes, directora de la revista Ronda. A continuación, Grupo Música Folclórica, nominados, Grupo Vera. Un Solo Pueblo. Palo de Arco. En el año 38 bajo el bravo. Baila bandera, nada que se baila bandera, abuelo mayoral, abuelo. Y el ganador es... Un Solo Pueblo. Lo entrega Daiquiri. Cantante criolla. Nominadas: Mirta Pérez. Denis del Río. Reina Lucero. Calla corazón, no digas nada. Del mundo barquito y vento, la tierra crepuscular, tu cielo es como un altar. Y el ganador es... Reina Lucero. Bravo, Maracay. Lo entrega Un Solo Pueblo. Cantante criollo masculino. Nominados: Freddy López Reinaldo Armas. y Julio Miranda. Es la que yo estoy sintiendo después de viejo. Dame tu mano, carnaval de mi cariño, no me tengas desconfianza. Papá, estás enfermo, óyeme viejo, ponme atención. El ganador es Reinaldo Armas. Lo entrega Reina Lucero. Álbum más vendido. Nominados: Madonna. Somos el Mundo. Giordano. No queda nada de la Y el ganador es Giordano. las cosas que nadie
Bueno, estos han sido los ganadores en el rubro venta. A continuación, la hermosa Judith Castillo y el bello... Napoleón Bravo. ¿Qué es eso, Napoleón? Se confundió en el libreto de Parlamento. Sí. Muchísimas gracias, Franklin, y por supuesto, Mariela. A ustedes, amigos, muchísimas gracias y felicitaciones a Daiquirí, Un Solo Pueblo, Reina Lucero, Reinaldo Armas y Giordano. Regresamos. Los ganadores. Y regresamos con el álbum juvenil, el álbum infantil, el intérprete y el grupo de música latina más vendedor en el Premio Ronda. Continuamos con la entrega del Premio Ronda. En el rubro ventas le corresponde ahora álbum juvenil, artista femenino y su álbum. Vamos a ver quiénes son los nominados. Ajá. Los nominados son Madonna, Melissa y Cyndi Lauper. Y la ganadora... Bueno, ustedes la conocen y cantaron con ella sola, cantaron No Soy Una Señora, Cuestión de Feeling. Y es Melissa. Le entrega el premio Giordano. Álbum Artista Masculino Juvenil. Los nominados: Ilan Chester, Giordano, Frank Quintero. Hoy voy a hacerme feliz y sin querer evitarlo estoy enamorado. Y el ganador también lo conocemos por que tiene un manantial de corazón, Giordano, y su lugar secreto. Le entrega el premio Melissa. Contigo luna a celebrar, brindaremos. Ahora al disco infantil del año. Los nominados: Poppy, Juan Corazón y Federico. ¿Por qué te vas tan sola? El tío Pedro me cantaba una canción. ¡Ajá! ¿Qué te decía el tío Pedro en su canción? Y el ganador le canta a su hija Carolina, Poppy. Le entrega su galardón, Giordano. Ven a bailar conmigo. Yo sé lo que te digo. La fiesta va a empezar. Los nominados para álbum artista femenino de mayor venta. Nominadas: Melissa, Madonna y Rocío Dúrcal. Olvídalo, todo acabado entre tú. Y la ganadora no puede sentirse sola, como ella siempre dice, es Melissa. Ya tiene 2 premios Ronda esta noche. Sí, 2 premios señor. Ronda en su haber. Felicitaciones por estos 2 primeros premios Ronda. Y le hace entrega de su galardón, Poppy. Dejándome el camino siempre libre, buscando por mí misma quien amar. Premio Ronda,
al álbum Artista Masculino. Nominados: Edgar Leandro, Juan Gabriel y Giordano. Mi llanto, ese no vale la pena. Lloro, 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 lloro. El ganador es Giordano. Recibe su segundo premio Ronda de la noche. Se lo entrega Melissa. Le dio vida. Augurándole un gran éxito por su próximo long play, que también lo va a hacer. Como una piedra puesta bajo en tu cintura, enamorado como el río del corazón. Felicitaciones a los ganadores de esta parte del premio Ronda. 2 premios para Melissa, 2 para Giordano. Felicitaciones a Poppy. Y en un momento regresamos en esta gran noche de los artistas, de los cantantes venezolanos que ya son latinoamericanos y universales. Hasta ahora los ganadores han sido Giordano y Melissa con 2 premios Ronda. Poppy, Daiquiri, Un Solo Pueblo, Reina Lucero y Reinaldo Armas. Esto es en el renglón de venta. Vamos a abrir una segunda parte del concurso, el segundo de los rubros o renglones. Vamos con el renglón popularidad. Y vamos a llamar a una extraordinaria pareja de actores muy queridos por todos nosotros. Una bellísima mujer, Tatiana Capote, y un excelente actor y cantante, Carlos Mata. Buenas noches. Muy buenas noches. Es para nosotros un gran placer estar en esta bella gala de la noche de la entrega del Premio Ronda de Venezuela. Sí, la verdad estamos muy emocionados por cómo va quedando el espectáculo, que realmente es hermoso. Y yo particularmente por lo que acaba de hacer Ilan. Hermano, qué buen trabajo, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir entonces con la entrega del Premio Ronda. En este caso el rubro popularidad. Los nominados son Palo de Arco, Perdón, esto es grupo de música folclórica. Más popular. Palo de Arco Grupo Vera. y Un Solo Pueblo. Yo no soy pájaro negro nada, cuando la luna me da que a la cintura se murió Martín. Yo no supe nada, se murió Martín. Tanto recuerdo reloj, reloj, que marca la hora. Tanto recuerdo. El ganador es Un Solo Pueblo. Recibe el premio de manos de Giordano. excelente amigo y excelente artista Giordano. Estirpe de viejos tiempos, nacida de Taraimana, que defendieron ancestros como árboles. Y seguimos con el rubro popularidad. Y ahora, cantante femenina de música criolla más popular. Nominadas Mirta Pérez Denis del Río. y Reina Lucero. Qué bonito el río Apure, a orilla de los manglares. Qué bonito el río Apure. Calla corazón, no digas nada. La ganadora es Reina Lucero. Y me meto tu pasión, que naciste tan solo para ser mío, que nadie me arrancaría de tu amante corazón. El premio lo recibe de manos de Un Solo Pueblo. Todo se vuelve mentira, todo es ilusión. Ya lo ves, y lo nuestro fue un fracaso. Hoy feliz en otros brazos, tu hombre se me borró. Ya lo ves, y lo nuestro fue un fracaso. Hoy feliz en otros brazos, tu nombre se me borró.
Felicitaciones de verdad a los organizadores de este evento, a los productores de Radio Caracas Televisión y a la gente del bloque de armas. Continuamos entonces con el rubro popularidad. Cantante criollo más popular. Nominados Freddy López, Reinaldo Armas y Cristóbal Jiménez. Te quiero mucho con toda mi alma y dudas así. Mi amor es sincero, no existe en mi mente. Si algún día llego a casarme, debe ser Prenda querida cuando solo por las noches, y por las noches dialogo con la fe. Y el ganador Es Reinaldo Armas. y recibe el premio de manos de Reina Lucero. Qué delgadita está. ¿Quién? Ay, sí. Casi no me veo. Seguimos entonces con el rubro de popularidad. Mejor productor discográfico del año. Los nominados son Ezequiel Serrano de Sonográfica Carlos Montenegro de Sono Rodben. y Luis Morantinos de Magic Records. otra cara bonita. Calima de luna. Take me tonight. Y el ganador Es Luis Moratinos. y recibe el premio De manos de Reinaldo Armas. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Entonces, Hasta ahora llevamos los siguientes ganadores. Giordano, que se está llevando 3 premios Ronda. Melissa, Un Solo Pueblo, Reina Lucero y Reinaldo Armas, que se está llevando 2 premios Ronda. Poppy Daiquiri y Luis Moratino. Y seguimos con más ganadores. este renglón de popularidad se está tomando en cuenta el grado de aceptación popular tanto en las presentaciones personales de estos artistas como en la radio-teledifusión. Así es que felicitaciones porque es muy importante el cariño del pueblo. Ahora vamos con el cantante juvenil internacional. ¿Nominados? Nominados son el hombre de Substudio y Vidas Separadas, Phil Collins. El cantante de Llamé para decirte que te amo y amándote a medio tiempo, Stevie Wonder. Y el hombre de Say You, Say Me, Lionel Richie. Knowing it's so wrong, feeling so right. Say me. Y el ganador es Phil Collins y lo recibe en Socatel. Lo recibe de manos de Luis Moratino.
Vamos a ver ahora quién es el ganador del Grupo Juvenil Nacional. Los nominados son Aditus, los muchachos de No Te Vayas Ahora, Daiquiri, larga lista de éxitos como La Noche, y Adrenalina Caribe, los de Yo Sin Ti No Valgo Nada. Mi corazón es mejor de noche, en la noche. No es fácil amar a una mujer. Y el ganador es Daiquiri. El segundo galardón para Daiquiri. Vienen por su segundo premio Ronda. Quédate palmeras y sol. 2 años consecutivos de éxito. Reciben de manos de Enzo Cassel. Me ha costado buscando el calor de un sol tropical. Labios de rubí me han besado, pero en el Caribe es donde yo quiero amar. Yo soy del Caribe, yo soy. Ahora el premio Ronda para el Grupo Juvenil Internacional. Los nominados son Baltimora, muy conocido por Tarzan Boy. Y por Goody Boogie, También Miami Sound Machine, Conga. Dr. Beat, Sex Machine, Y también Phil Collins. Sub Studio. Con el ballet de Radio Caracas Televisión, la coreografía de Anita Vivas, antes de conocer quién es el ganador Para más suspenso. y la producción de Hugo Carregal, Muy importante. vamos a ver algunos de los éxitos de estos 3 grupos nominados. Adelante entonces. ¿Quién es? Si Baltimora, si Miami Sound Machine o si Phil Collins. Ganador Grupo Juvenil Internacional, Premio Ronda, Miami Sound Machine. Y conectamos con Miami para Soy que... Estefan del grupo musical Miami Sound Machine y estamos más que felices por el premio Ronda. Aquí estamos en Puerto Rico siguiendo paso a paso esta gran gala musical latinoamericana. Schlesinger. En un momento regresamos con esta noche especial de los cantantes, de los artistas de la canción venezolanos, latinoamericanos, el Premio Ronda. Continuamos con la entrega de este maravilloso galardón, el Premio Ronda de Venezuela. Vamos a continuar con el renglón de popularidad. Yo decía hace un momentico que es muy importante por cuanto se ha tomado en cuenta el grado de popularidad que han obtenido nuestros artistas en presentaciones personales y por supuesto en la radio teledifusión. Es muy importante por ello el cariño que le ha puesto nuestro público a nuestros artistas. Sí. Para entregar estos premios de popularidad tenemos a 2 jóvenes actores sumamente populares de las 2 novelas estelares de Radio Caracas Televisión en este momento. Ella de Cristal, Janet Rodríguez. Él de Atrévete, Pedro Lander. A las 12:30, todos los días. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Bueno, seguimos con esta nueva entrega del Premio Ronda de Venezuela, esta vez correspondientes a los niveles de mayor popularidad. Sí, efectivamente, artista masculino de mayor popularidad. Ellos son, los nominados son... Giordano, y Lanchester. Rafael. A ver. Como una piedra puesta abajo en tu cintura, amor sin medida. Te quiero, bésame.
ganador es... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Felicitaciones a él de Jordano. ¡Felicidades! Manantial, pero no de corazones, sino de premios. Entrega el premio el señor Cristian Ruth. Y lo recibe Jordano. Voy a hacerme feliz. Voy a quedar. Y bien, Pedro, continuamos con el renglón de popularidad. Esta vez se trata de el artista femenino de mayor popularidad. Las nominadas son Melissa Raquel y Mirla Castellano. Y la ganadora es Melissa. Entrega el premio Jordano. Recibe el premio una triunfadora de esta noche, Melissa. Felicidades. Y continuamos con más premios Ronda. Ahora le corresponde al artista masculino juvenil De de mayor mayor popularidad. Y ellos son, los nominados son Franco De Vita Y Lanchester. y Jordano. ¿Dónde quedan las palabras de amor? Que pronto las risas pasaron mordiendo el silencio, se fueron calladas. Ajá. Bueno. Y... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo digo yo. ¿Lo dices tú? No, dilo tú, que es hombre. Veamos. Un triunfador más de esta noche. ¿Quién será? Jordano. Jordano. Entrega el premio Melissa. Recibe el premio Jordano. Felicidades. Los grandes triunfadores de la noche. Felicidades, se lo merecen. El talento nacional se impone, señores. Gracias a la organización del Premio Ronda. Es un estímulo para nosotros. Gracias. Y continuamos con artista de popularidad juvenil. Los nominados son esta vez Franco De Vita, cuarta nominación, Melissa, Madonna. y María Conchita Alonso. Es correcto. Esperes ya por mí, que no vivir con él. Y Bueno, bien, esto se pone señores, bastante emocionante, ¿verdad, Yané? definitivamente aquí hay Hay nervios, hay nervios. hay tensión, hay emoción. Sí. Y yo creo que hay que hacer una pausa porque la persona que va a recibir el premio todavía no puede llegar a tiempo. Porque la señorita es Melissa. Entrega el premio Jordano a su compañera Melissa. Gracias al Premio Ronda. Es un estímulo, como lo dije anteriormente, para nosotros los artistas que estamos comenzando. 1.000.000 de gracias y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a ustedes.
Janet Rodríguez de Cristal. Por cierto, en un momento viene Cristal. Y Pedro Lander, Atrévete, en un momento Cristal. Van a tener que dar un premio especial para Jordano y Melissa porque nunca en su vida han aparecido tantas veces en escena. Esto parece un monopolio. Uno le da al otro y el otro le da el primero. Realmente son excelentes, los felicitamos. Creo que se han llevado casi todos los premios, menos mal que hay algunos rubros en los que no están. Ya regresamos con el premio Ronda de Venezuela. Es el premio Ronda 1986. Son los grandes artistas los que ocuparon los 12 últimos meses de las listas de favoritas en América Latina. Los artistas nacidos en Venezuela, latinoamericanos y nacidos fuera de Venezuela y que queremos aquí en nuestro país. Mira, y tengo buenísimos recuerdos. Estamos por segunda vez trabajando juntos. Miren, el animador me ha puesto a mi lado. Bueno, esto es una maravilla estar compartiendo honores con Napoleón Bravo, además que Es me para siento mí muy el honor. comprometida. Vamos ahora al tema del año y yo quisiera probar hasta qué punto es popular cada uno de esos temas. Ajá, vamos a verlo. Porque los nominados son... Pagarás, de Edgar Leandro. ¿Recuerdan cuál es Pagarás? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo es Pagarás? Lo tararean. ¿Cómo es Pagarás? ¿O no? ¿No es la lluvia? ¿Cómo es? No, no es mi llanto, es el humo. No es la lluvia, no. Pero están No, cantando muy bajo y eso que aquí todos son cantantes. ¿No se la saben? Sí se la saben. Miren que traemos a Melissa y a Jordano para que lo vengan a cantar aquí también. Y si no, si no las voces blancas. A ver. Pagarás es el primer nominado con No es la lluvia, es mi llanto. No es mi... Ah, no es mi llanto, es la lluvia. No es mi llanto, es el humo del punto suspensivo, que no lo podemos nombrar en televisión. Ah. Y el otro, este sí lo van a cantar, ¿verdad que sí? Manantial de corazón de Jordano. Un pedacito, ¿alguien se lo sabe? Además de Jordano. ¿Cómo A es ver. Manantial del corazón, Jordano? Un aplauso para las voces blancas, así es. Y el tercer nominado, USA por África, Somos el Mundo. A ver, ¿cómo es eso? We are the world. Ese mismo es. Son los tres nominados. Pagarás, Manantial del Corazón y Somos el Mundo. No es mi llanto, es el humo para dejarte corregir un manantial de corazón. We are the world, we are the world, we are the children, we are the ones. Y el ganador, esta vez, es Somos el Mundo. Recibe Christian Rux. Esta vez Jordano le ganaron. Pero Christian Rux recibe ese premio de manos de Melissa. Melissa, una triunfadora. Vamos ahora con la canción del año en el cine nacional. El cine nacional es otro aspecto del mundo artístico venezolano que se ha internacionalizado y que ha recibido premios en todas partes del mundo, en los principales festivales del mundo. Los nominados son... Es verdad, con Ilan Chester de la película Macho y Hembra. Una gran estrella nuestro Ilan Chester. Si te vas, adiós. Guillermo Carrasco es de la película La Hora Texaco. Y Panchito Mandefua con ese niño a quien todos queremos, Adrián Huacarán. Los amores que se tienen en la vida
Tranquilo, Y el ganador es... Bueno, pero dilo. Es que me encanta quien ganó. Ilan Chester con el tema Es verdad de la película Macho y Hembra. ¡Qué músico! Recibe de manos de Christian Ruth. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias. En el teatro de pie aplaudiendo a Ilan Chester. Una escena de esperanza cuando quizá mañana será el nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día. Ilan debe acércate. salir de nuevo Ilan. porque es solicitado por todo este público maravilloso que se encuentra esta noche de la entrega del Premio Ronda de Venezuela. ¿Qué sucede aquí adentro cuando todo un teatro copado por gente del mismo ambiente, es decir, amigos pero también críticos, porque saben de la calidad y los trabajos, etcétera, se para aplaudirte? Tú, que eres un muchacho joven, que hace muy poco tiempo has empezado como solista. Bueno, como la canción está compuesta con cariño, la reciprocidad es obvia. Muchas gracias a todos, ¿saben? Y gracias por aceptar mis canciones. Gracias, Ilan, por acercarte a nosotros y que pudiésemos conversar un momentito contigo. Felicitaciones. Vamos a ver ahora cuáles son las nominadas, las canciones nominadas para películas internacionales. Los nominados son Regreso al Futuro, Mad Max y Los Goonies. Y bien, repito, los nominados Regreso al Futuro, Mad Max y Los Goonies. Y el ganador, Los Goonies. Recibe el señor Enzo Capela. Perdón, el ganador es Mad Max. Teníamos confundido el Esos son sobre. los nominados, los Sí. Goonies. Es Mad Max. Aquí. Y recibe el premio Enzo Casella por Mad Max. Afortunadamente no tiene aquí ningún Goonie, porque si no iba a ver lo que le iba a pasar. Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there.
Tina Turner, ese es otro premio a la constancia y a la calidad. Esta mujer lleva más de 20 años cantando, primero con su marido y luego como solista, y está convertida en la gran estrella internacional de la canción. Tina Turner. Y antes de decir los nuevos nominados, a nuestros amigos que están pendientes, a nuestras amigas especialmente de Cristal, no se preocupen, ya va a comenzar Cristal. Vamos con Gaita del Año. Los nominados: Melody Gaita, Caballito Frenao. Maracaibo 15 con Venga un Abrazo. Y Guaco a Comer. Mi caballito Frenao. Venga un abrazo, esta noche la noche termina. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer, toda mi vida será. Comer es tan sabroso. Vamos a ver. ¿Quién será? El ganador es Melody Gaita por Caballito Frenao. Y reciben el premio de Enzo Casella, de manos de Enzo Casella. Yo tengo mi caballito, me compré una patineta, voy en parbrisa y aguinaldo, y después con otra fiesta, Y para continuar con el renglón de popularidad tenemos al mejor videoclip. Los nominados: Giordano con Manantial de Corazón, Melissa con Rock en Fantasía y Aguilar, Siempre Juntos. Para dejar que corra libre un manantial de corazón. Rock en Fantasía, triunfo y agonía. Preguntas por el mundo sin mirar. Bueno. No lo digas, no lo digas. ¡Ay! Otra Bueno, estrella. ya saben quién es, ¿no? Sí. Manantial del Corazón, Enrique Lazo, Giordano. La gran noche, evidentemente, de Giordano, la gran noche de Melissa. Y de todos los artistas que están ganando, pero especialmente han sido hasta ahora los grandes triunfadores. Y que me hacen recordar el año pasado a Daiquiri, que no hizo más que llevarse todos los galardones el pasado año. También felicidades a ellos. Hoy a Giordano y a Melissa. Enrique Lazo, el productor, Giordano, el cantante. La gran pareja. Me miro en el espejo a un hombre joven, cuando en realidad me siento como... Continuamos, amigos, con la entrega de este gran galardón, el Premio Ronda de Venezuela, para todas las manifestaciones de índole musical en cuanto a calidad, popularidad y ventas. En este momento comenzamos el rubro de calidad. Y la pareja anfitriona para presentar los nominados y dar a conocer los ganadores son dos muchachos queridos y admirados por toda Latinoamérica. Ella, aunque empezó como cantante y como actriz juvenil, se hizo famosa con Elizabeth. Y ahora está demostrando su gran calidad en Atrévete. Ella es Caridad Y también como Caniolo. cantante. Sí, señor, Atrévete. Como actor y como presentador y como animador y además como persona simpática y agradable. Henry Saca.
Señores, tengan todas y todos ustedes una hermosísima oportunidad para todos nosotros de estar con este hermoso país, con esta hermosa Venezuela. Antes de empezar con este renglón que nos toca tanto a Caridad Canelón como a mí, quiero aprovechar de que nuestro señor director, que está aquí con nosotros en el programa, por lógica, enfoque las caras de la gente que está en el teatro, ya que esas son la gente que compra el disco, que eso es muy importante. Esta es Venezuela. Los de arriba son los que compran el disco y los que están aquí también catalogan el mundo del disco. Felicitaciones a todos. Gracias. Esta es una hermosa oportunidad que se nos ofrece a todos nosotros para premiar un punto muy importante dentro del mundo del disco. Es la calidad y para ello, caridad. Bueno, para premiar la calidad se ha tomado en cuenta la calidad interpretativa, la del sonido, la del matrizado y la del diseño del álbum. ¿Empezamos? Empezamos. Grupo de música criolla, nominados. Grupo Vera. Palo de Arco. Un solo pueblo. Y el ganador. Son las 5 de la mañana y ya cantaron los gallos. Ay. Vamos a ver. Un solo pueblo. Entrega Jordano. Jordano entrega el premio a esta estupenda agrupación, Un Solo Pueblo. Dándole cuerda a un reloj, relojito de María. Dándole cuerda a un reloj, reloj que marca la hora. Dándole cuerda a un reloj que anunció la medianoche. Dándole cuerda a un reloj, cuando el Redentor nacía. Dándole cuerda a un reloj, reloj que marca la hora. Y ahora continuamos premiando al cantante criollo en este momento. Nominados: Simón Díaz, Cristóbal Jiménez, Reinaldo Armas. Una yegua blanca que pasó con rumbo a los morichos. Traigo canciones, traigo versos a montón. Sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora, princesita. Y bien, señoras y señores, el ganador, cantante criollo, abrimos el sobre, y es... ¡Salud! Simón Díaz. ¡Simón Díaz! Recibe el premio Oscar Cerfati y lo entrega Un Solo Pueblo. Y continuamos, señoras y señores, con esta segunda entrega del Premio Ronda de Venezuela. Y ahora vamos con calidad, la mejor calidad para la cantante criolla. Los nominados: Mirta Pérez, Reina Lucero. María Teresa Chacín. Abrimos el sobre. La canoa del recuerdo se marchó, van navegando por los años. Son mentiras, nadie se muere por nadie. Son mentiras. Cántame como el mar canta sus olas y las notas. Vamos a ver. Ta, 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 ta. María Teresa Chacín. María Teresa Chacín.
el premio Oscar Serfano. La paz con la mirada del amor. Me enamoré con la mirada del amor. Descubrimos A la calidad del grupo de música latina tropical. Nominados: Adrenalina Caribe, Wilfrido Vargas, Willy Colón. Yo sin ti no valgo nada. Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú. y el ganador es Adrenalina Caribe. Llega María Teresa Chachín. Se premia, señoras y señores, algo muy importante, la calidad de nuestros intérpretes, de nuestra agrupación venezolana. Qué lindo, ¿verdad? Yo sin ti no valgo nada. 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 Yo sin ti no valgo cuando cura el manto del olvido. Y continuamos, señoras y señores, y ahora vamos a un reglón sumamente importante. Estamos hablando de la calidad, algo muy hermoso de verdad, y es el grupo de música nacional. Nominados: Guaco, Daiquiri, Aditus. Guaco, sonido original. Tienes la culpa de todos mis males y eso me victoria. Muy bien, coro y todo. Qué alegría. Vamos a ver. Abrimos, señoras y señores, ganador, grupo Guaco. Guaco. Comer, tan sabroso vivir y comer. No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito, ponle en las sartenes esas dos chuletas, que sean de pollo, esas croquetas. Qué lindo abrazo y todo, ¿no? Ver la agrupación del Daiquiri en esta entrega a la gente del grupo Guaco. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Es propicia la oportunidad, señoras y señores, toda la gente de aquí, de Caracas, mandarle una buena felicitación a la gente del Zulia, allá en Maracaibo, Guaco. Ahora vamos a una pausa y en minutos regresamos con más del Premio Ronda de Venezuela. Para el mundo. Y bien, amigas, amigos, continuamos con esta segunda entrega del Premio Ronda de Venezuela. Antes de seguir con los nominados, quiero aprovechar de felicitar a un estupendo equipo que ha trabajado enormemente en este hermosísimo teatro municipal. Ante todo me refiero a los técnicos y a la gente de la escenografía de este estupendo teatro que han hecho hoy. Felicitaciones de verdad. Y continuamos. Bueno, ahora vamos a premiar la calidad del álbum Artista Femenina. Juvenil, los nominados: Melissa, Madonna, María Conchita Alonso. Por fortuna sé que puedo olvidarte y tengo mucha entregadera, tengo que no me chile, qué difícil es vivir con esta
bien, vamos con la ganadora. Melissa. ¡Melissa! Una de las grandes triunfadoras en esta segunda entrega del premio Ronda. Melissa. Entrega Guaco. Guaco. Napoleón. Atención, Napoleón. Hacemos contacto contigo. Hay otra gran noche para otra persona y es para Melissa. Es una noche muy especial porque hoy está recibiendo todo lo que ha sembrado. ¿Hace cuántos años soñabas con una noche como esta noche? Hace bastantes años, desde que comencé en el ambiente musical, aunque no en el disco, en el ambiente musical, que es hace bastantes años ya, vengo soñando con esto que hoy es una realidad. ¿Y por qué no nos hablas un poco de tus orígenes, de tu principio? ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste también como Giordano, tu pareja esta noche, en un grupo musical? No, yo comencé en teatro. Comencé haciendo teatro musical y después sí tuve varios grupos, de grupo en grupo, hasta llegar a mi compañía de discos, que ya a partir de ahí comienza mi verdadera carrera como solista. Hoy, Melissa, este año, la juventud de América Latina te admira y te sigue. Cuando tú no cantabas, ¿cuáles eran los artistas que tú admirabas? ¿Cómo quién querías ser? Cuando te ponías frente al espejo y empezabas a dar brincos y saltabas, ¿a quién imitabas? Realmente había mucha gente que yo he admirado desde niñita hasta ahora, he admirado a muchísima gente. Creo que no podría decirte alguien en especial, yo creo que cada artista tenía como su momento y en cada momento yo lo admiraba en su momento. Entonces son realmente muchos los que he admirado y los que admiro hoy en día. Y el secreto, ese gran secreto de tu éxito, éxito doble, porque triunfaste como cantante y además triunfaste imponiendo un estilo, el bolero rock. ¿Es cuestión de feeling? Es cuestión de feeling. Gracias, Melissa. Emoción. Ronda de Venezuela. Y ahora premiamos la calidad del álbum Artista Masculino Juvenil. Nominados: Ilan Chester Franco De Vita y Giordano. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. En aquel lugar secreto, nuestros labios Y bien, abrimos el sobre. Ahí hay un ganador. El nombre es... Giordano. ¡Giordano! Un gran triunfador, señoras y señores, también en esta hermosa noche, Giordano. Otra vez lo aplaudimos. Acompañado por su banda y Melissa. Seguimos en el premio Ronda de Venezuela. Compositor del año. Nominados: Frank Quintero, Giordano, Ilan Chester. ya no estoy enamorado, le dio vida a la más hermosa flor. ¿Cómo puedo decir con palabras lo que siento? Bueno, todos tienen una estupenda calidad. Frank ganador Quintero, es... Giordano, Ilan y el ganador. Ilan Chester. Ilan Chester. Una sola palabra despierta mi alma de ti. Tú me hechizas a cada momento.
que siempre soñé. Una sola balada me bastará para ser una sola llamada me espera descansa por ti. Tú me llevas por aires que no conozco. Prácticamente toda Venezuela, señoras y señores, ha tenido la oportunidad de escuchar en todos los conciertos que han realizado este estupendo dúo, Ilan Chester y Giordano, y hoy son ganadores también de este estupendo Premio Ronda de Venezuela. Giordano, Ilan Chester. En esta segunda entrega del Premio Ronda 1986, la organización Ronda de Venezuela ha querido a partir de este año crear un premio especial para aquellos artistas que estuvieron en el corazón de las personas y por uno u otro motivo se habían retirado o han vuelto a figurar en su especialidad de antes después de un retiro más o menos prolongado o en otra especialidad. Este primer año en que se entrega este premio especial le corresponde a una muchacha que nació bajo estas luces frente a estas cámaras. Como niñita ya fue una cantante extraordinaria e impuso canciones como La Cereza, Claveles de Galipán. Siguió siendo cantante pero triunfó como actriz. Luego dejó de cantar un ratico, a lo mejor fue el matrimonio, ¿no? Lo cierto es que ha regresado, Comerciales de televisión. ¿cómo no? Ha regresado este año de una forma triunfal, por primera vez como compositora, y ya no es una niñita, sino es una mujer sensual, provocativa, ardiente. El premio especial Ronda para la gente, el regreso del año para Raquel Castaño. Felicidades. Y lo recibe de manos de Miguel Fernando, creador y organizador del Premio Ronda de Venezuela. Raquel y su tema Abrázame. Abrázame, pedazo de tonto, divorciada, es uno de los temas de sus canciones. Noche de emociones, noche de sorpresas, en un momento se presentará en el Teatro Municipal, en la segunda entrega del Premio Ronda, el Puma, José Luis Rodríguez. ¿Qué les parece? En vivo, directo. Y seguimos entregando, conociendo a los nominados y entregando los premios a los ganadores en el renglón de calidad. Los siguientes anfitriones. Tenemos a dos grandes estrellas, Lupita Ferrer y el primer actor, Raúl Amundaray. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Feliz noche, señores. Es un placer y un honor compartir este premio Ronda de Gala de Venezuela con todos ustedes. Gracias a ustedes por venir y gracias a ustedes por dejarnos entrar por esa ventanita. A continuación, revelación masculina del año. Los nominados son Edgar Leandro, Jorge Rigó y Giordano. No se ha borrado en mi mente, bailando tan cerca, bailando. El ganador es... Señora Ascanio, por favor. Gracias, Alejandro, pero todavía estoy brava contigo, ¿no? El ganador es, señores, Giordano.
entrega Raquelita Castaño. Felicitaciones, Giordano. Y continuamos, señores. Canción del año en televisión. Temas de telenovelas. Sola, Jorge Rigó, Las Amazonas. Que por qué te quiero, repito. Nuestro amigo, su hijo, mi hijo adoptivo. Que por qué te quiero, Carlos Mata, Topacio. Te vas quedando sola, que por qué te quiero, porque aún yo siento mi vida eres tú y solamente. Sí, Mi vida eres tú fue el último tema nominado. Rudy La Scala, Cristal, precisamente. Y el ganador es Alejandro. Gracias, Victoria. El ganador es Sola, con Jorge Rigó. Con un recuerdo, querida, siempre sola por la vida. El tiempo como un reloj de arena va quitando la vida lentamente, sin amor. Entonces Entregó Giordano. Felicitaciones, Paco. Felicitaciones, Jorge. Suerte. En la continuación del Premio Ronda de Venezuela y de Gala, álbum artista masculino de mayor calidad. Los nominados: Julio Iglesias, Giordano e Ilan Chester. Ni te tengo ni te olvido esas noches de estrellas en playas desiertas contigo. Mis susurros solo faltas tú, mi presencia y nada más, solo faltas tú. El ganador es... Victoria. El ganador es Giordano, nuevamente. Entregó Jorge Rigó. Felicitaciones, Giordano. Felicitaciones, Giordano. Gran ganadora de la noche, Giordano. Premio a la calidad. Mejor álbum del año. Giordano. USA for Africa. Somos el mundo. El mundo. E Ilan Chester. De botellas, de ilusiones que rodaron.
El ganador es... El ganador es... ¿Quién creen ustedes, ah? ¡Giordano! Pero ante la realidad de que él no puede hacer entrega de su propio premio, se lo entrego yo. Felicitaciones. Esto es un arrastre. Felicidades. Mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna, para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón, abriendo el canto. Despedimos desde el Teatro Municipal. Nosotros continuamos aquí y dejamos a Napoleón y a Judith. Adelante. Adelante. Yo estoy muy intrigado por saber dónde tiene los 11 premios Ronda Giordano. Es decir, ¿Dónde los ha guardado? ¿Dónde ha guardado Giordano los 11 premios que ella lleva? Debe haberlos repartido para que se los cuiden. Qué impresión. Bueno, este es un momento, pero que muy especial. Yo sé que todos ustedes se sienten, sobre todo las damas, se van a sentir muy felices, pero creo que no tanto como yo. Sin embargo, bueno, vamos a continuar. La sorpresa es para dentro de unos minutos. Ah, claro, que quieren que se los demos todos juntos, ¿no, señor? Te quisiste adelantar y primero viene No. una nominación. Sí, pero es para que se vayan entusiasmando. ¿Qué tal si lo dices tú? Porque yo no puedo. Artista venezolano de mayor proyección en el exterior. Los nominados son Carlos Mata, Rudy La Scala, José Luis Rodríguez, Todo lo que cuentas soy feliz otra vez. Agárrense de las manos, pero agárrense de la mano de verdad. Encontrarnos conmigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos sido. Hoy vamos a vivir, un momentico. que yo quiero amarte más. Huyamos pronto de aquí, y yo, y volvamos a... Calma, ¿qué hacen todo el público mirando hacia atrás? Si el show Y es es aquí. de este lado. El galardón, aquí vamos a ver quién ganó. Falsa alarma. Bueno, vamos a abrir el sobre. Yo no lo abro, por favor. Déjame ver qué pasa hoy. Ay. El ganador. Artista venezolano de mayor proyección en el exterior. José Luis Rodríguez. Le va a entregar el premio Ronda 1986 Miss Universo Irene Sáenz.
Muchísimas gracias. Queridos amigos, hoy tengo el placer de entregar este premio a un eterno viajante, a un hombre que en su mente lleva un mensaje, en sus manos una bandera de 3 colores que lo acompaña a través de todo el mundo, y en su voz una canción, unas palabras de amor, de unión y de paz. José Luis, este premio es para ti por tan merecidos esfuerzos, y desde lo más profundo de mi ser deseo expresarte mi admiración. Éxitos y que Dios te bendiga. Bueno, eso es una sorpresa, José Luis, que te tenía Irene Sáenz, y esta catirita bellísima que va a ser nuestra próxima universidad. Esta es la sorpresa que José Luis te tiene a ti. Salir a las 8 de la mañana desde Acapulco y haber llegado acá a Venezuela, a Caracas, a las 8 de la noche, yo creo que vale la pena realmente para estas agradables sorpresas. Muy agradable sorpresa. Amigas y amigos venezolanos, de más está decirle que cuando uno está por fuera, pues lo que representa, lo que siente es a cada corazón y a cada ser humano que habita esta tierra. El ser venezolano para mí es un orgullo, es representar una hermosa bandera y una libertad y un pensamiento que costó mucho, mucho a nuestros libertadores. Y recibir el premio de manos de Irene Sáenz en una Miss Universo que no ha dejado de serlo todavía, porque aparte de su belleza física, hay una belleza espiritual que trasluce y traspasa el alma. Así que, amigas y amigos, gracias por esto tan lindo. José Luis, y estarías en Acapulco, pero no en la playa. Estarías en Acapulco, pero no en la playa. Ya vamos a regresar. Agárrense de las manos, que ya regresamos con José Luis Rodríguez, Irene y el premio Ronda 1986. En esta noche de la entrega del premio Ronda de Venezuela, señoras y señores, con ustedes, José Luis Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, qué lindo, qué hermoso. Qué hermosa noche. Qué hermoso día y qué hermosa noche. Felicitaciones a Radio Caracas Televisión por la organización y por supuesto a Ronda. Muchas felicidades. Cuando una persona le diga a usted que se hizo solo o se hizo sola, dígale mentiroso. Porque siempre necesitamos de alguien para hacer algo en la vida. Y por mi vida han pasado muchas personas a las cuales yo tengo tanto que agradecerles. Y que cuando me entrevistan o me preguntan, yo siempre las nombro con mucho cariño. Y cuando supe de esto, le pedí a la organización que yo quería entregar este premio, porque significa mucho para mí, porque esa persona confió en mí un día, cuando fui a su casa todo temeroso, todo tímido, lleno de temblor en el cuerpo, y él con una simple prueba me dijo sí. Aunque no haya nacido en Venezuela, le ha cantado mucho a nuestro país. Es más venezolano que cualquiera de nosotros. Aunque no nació en Caracas, pues le ha cantado más que cualquier otra persona también. Con él, con su música, se han casado muchos
muchos en nuestro país. Y él le ha cantado como a 4 generaciones más o menos. Y yo tengo tanto que agradecerle a él, porque por lo que ha aportado a Venezuela, y no solamente a Venezuela, sino a sus alrededores también, por el sentimiento, por la alegría, por los ratos tan alegres y tan deliciosos que nos ha hecho pasar en infinidad de bailes. Y yo con él estuve unos 5 años y canté como en 500 bailes. Y para mí él es como una enciclopedia. Yo pasaba mucho tiempo escuchándolo, porque es un hombre que tiene un mundo interior hermosísimo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y con lo que él ha dejado es suficiente para que nosotros le recordemos con cariño el resto de nuestros días. Amigas y amigos, Venezuela, me honro en entregar este premio a mi querido maestro Don Billo Frometa. A conversar serenamente, echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Buena ropa que me echaste el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Paisido, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin destinación. Y sigo pensando que ese refugio no era necesario. Ahora que Caracas está celebrando su centenario, paisido, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo la cuerdita nuestra te recordará. Al maestro Don Billo Frometa. Maestro, después de tanto tiempo lo vuelvo a ver y usted no cambia, el tiempo no pasa por usted. Venga usted, maestro. Sería poco decir que me siento muy feliz por la obtención de este premio, feliz porque eres tú quien me lo da, y feliz simplemente o por sobre todas las cosas por las palabras he tenido la suerte de escuchar. Tú siempre fuiste muy inteligente, muy obediente, muy educado y sobre todo una gran persona. De ti no se podían esperar palabras sino como estas. Yo soy quien está orgulloso de ti realmente, ya que Dios me dio la oportunidad de hacerte por lo menos un marco a tu prodigiosa inteligencia. Gracias, José Luis. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Que te marchaste sin acordarte de mi serenata. Paisido, cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin destinación. Para este mundo del